Así es, bienvenidos a Carmen Visita. Inmenso placer recibir como cada domingo. Este domingo es un programa súper especial. Vamos a conocer su vida, su legado, su trayectoria de nuestro queridísimo el Papa Francisco. Así que bienvenidos a Carmen Te Visita. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papa. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Llegamos gracias a Coxibao, Instituciones Pecuarias Dominicanas, IPD, Jabón Líquido Supra, Asociación Mocana, DT Electric, Agrofen. Primer papa americano es el jesuita argentino Jorge María Bergoglio, de 76 años, arzobispo de Buenos Aires. Es una figura destacada de todo el continente y un pastor sencillo y muy querido en su diócesis, que ha visitado a lo ancho y a lo largo, e incluso trasladándose en medio de transporte público en los 15 años de ministerio episcopal. Mi gente es pobre y yo soy uno de ellos. Ha dicho más de una vez para explicar la opción de vivir en un apartamento y de prepararse la cena él mismo. A sus sacerdotes siempre les ha recomendado misericordia, valentía apostólica y puertas abiertas a todos. Lo peor que puede suceder en la iglesia, explicó, en algunas circunstancias, es aquello que de Lubac llama mundanidad espiritual, que significa ponerse a sí mismo en el centro. Y cuando cita la justicia social, invita en primer lugar a volver a tomar el catecismo, a redescubrir los 10 mandamientos y las bienaventuranzas. Su proyecto es sencillo. Si se sigue a Cristo, se comprende que pisotear la dignidad de una persona es pecado grave. En la capital argentina nació el 17 de diciembre de 1936, hijo de migrantes piamonteses. Su padre, Mario, era contador, empleado de ferrocarril, mientras que su madre, Regina Sibori, se ocupaba de la casa y de la educación de los 5 hijos. Se diplomó como técnico químico y eligió luego el camino al sacerdocio, entrando en el seminario diocesano de Villa Devoto. El 11 de marzo de 1958 pasó al noviciado de la Compañía de Jesús. Completó los estudios de humanidades en Chile y en 1963, al regresar a Argentina, se licenció en filosofía en el Colegio San José de San Miguel. Entre 1964 y 65 fue profesor de literatura y psicología en el Colegio de la Inmaculada Santa Fe y en el 1966 enseñó la misma materia en el Colegio de Salvador en Buenos Aires. De 1967 a 1970 estudió teología en el Colegio San José y obtuvo la licenciatura. 13 de diciembre de 1969 recibió la ordenación sacerdotal de mano del arzobispo Ramón José Castellano. Prosiguió la preparación de la compañía de 1970 a 1971 en Alcalá de Henares, en España. El 22 de abril de 1973 emitió la profesión perpetua. De nuevo en Argentina, fue maestro de novicios en Villa Barilari, en San Miguel, profesor en la Facultad de Teología, consultor de la provincia de la Compañía de Jesús y también rector del colegio. El 31 de julio de 1973 fue elegido provincial de los jesuitas de Argentina, tarea que desempeñó durante 6 años. Después, reanudó el trabajo en el campo universitario y entre 1980 y 1976 es de nuevo rector del Colegio San José, además de párroco de San Miguel. En marzo de 1986 se traslada a Alemania para ultimar la tesis doctoral. Posteriormente, los superiores les envían al Colegio de El Salvador en Buenos Aires y después a la Iglesia de la Compañía de la ciudad de Córdoba, como director espiritual y confesor. Es el cardenal Antonio Guaracina quien le llama como su estrecho colaborador en Buenos Aires. Así, el 20 de mayo de 1992, Juan Pablo II le nombra obispo titular de Auca y auxiliar de Buenos Aires. El 26 de junio recibe en la catedral la ordenación episcopal de manos del purpurado. Como lema elige Miserando ataque eligiendo y en el escudo incluye el escriptogma IHS, símbolo de la Compañía de Jesús. Concede su primera entrevista como obispo a un pequeño periódico parroquial, Estrella de Belén. Es nombrado enseguida vicario episcopal de la zona de Flores y el 21 de diciembre de 1993 se le encomienda también la tarea del vicario general de la arquidiócesis.
Antes de 9 meses, la muerte del cardenal Guarasino le sucede el 28 de febrero de 1988 como arzobispo primado de Argentina. El 6 de noviembre sucesivo fue nombrado ordinario para los fieles del rito oriental residentes en el país y desprovisto de ordinario del propio rito. 3 años después, en el consistorio del 21 de febrero de 2001, Juan Pablo II le crea cardenal, asignándole el título de San Roberto Bellarmino. En esta ocasión, invita a los fieles a no acudir a Roma para celebrar la púrpura y a destinar a los pobres el importe del viaje. Gran canciller de la Universidad Católica Argentina, es autor de los libros Meditaciones para religiosos en el 1982, Reflexiones sobre la vida apostólica en el 1986 y Reflexiones de esperanzas en el 1992. En octubre de 2001 es nombrado relator general adjunto para la 10ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, dedicada al ministerio episcopal, encargado de recibir en el último momento en sustitución del cardenal Edward Michael Egan, arzobispo de Nueva York, en presencia necesaria en su país a causa de los ataques terroristas del 11 de septiembre. En el sínodo subraya en particular la misión profética del obispo, su ser profeta de justicia, su deber de predicar incesantemente la doctrina social de la Iglesia, pero también de expresar un juicio auténtico en materia de fe y de moral. Mientras en América Latina su figura se hace cada vez más popular, a pesar de ello, no pierde la sobriedad de trato y el estilo de vida riguroso, por algunos definido casi ascético. Con este espíritu, en 2002, declina el nombramiento como presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, pero 3 años después es elegido y más tarde confirmado por otro trienio en 2008. Entre tanto, en abril de 2005 participa con el cónclave en el que es elegido Benedicto XVI. Como arzobispo de Buenos Aires, diócesis de más de 3 millones de habitantes, piensa en un proyecto misionero centrado en la unión y la comunión y la evangelización. 4 de los objetivos principales: comunidades abiertas y fraternas, protagonismo de un laicado consciente, evangelización dirigida a cada habitante de la ciudad, asistencia a los pobres y a los enfermos. Apunta a reevangelizar Buenos Aires, teniendo en cuenta quién allí vive, cómo está hecha su historia. Invita a los sacerdotes y laicos a trabajar juntos. En septiembre de 2009 lanza a nivel nacional la campaña de solidaridad por el bicentenario de la independencia del país, 200 obras de caridad para llevar a cabo hasta 2016. Y en clave continental alimenta fuertes esperanzas en la estela del mensaje de la Conferencia de la Aparecida de 2007, que define la Evangelii Nuntiandi de América Latina. En la familia Bergoglio, el hombre que lideró la Iglesia Católica durante 12 años y fue el primer latinoamericano en hacerlo, era uno más, Jorge Mario. Era una familia de clase media que vivía en una casa de una sola planta en el barrio Flores de Buenos Aires. Los niños iban a la escuela pública y aprendían piano mientras el padre trabajaba como contador y la madre se encargaba de la casa. Una familia común con dignidad, en palabras del Papa Francisco. Antes de entrar al seminario como novicio de la Compañía de Jesús, trabajó una temporada como técnico químico, profesor de literatura y psicología en la Escuela Jesuita Inmaculada Concepción de Santa Fe. En el 69 fue nombrado sacerdote, nombrado superior provincial de en Argentina y rector del Colegio Máximo y de la Facultad de Filosofía y Teología en el Partido de San Miguel. Luego de un breve paso por Alemania y Buenos Aires, se estableció en la provincia argentina de Córdoba durante 6 años. Su espiritualidad y carácter llamaron la atención del cardenal Antonio Guarasino y el 20 de mayo del 92 Juan Pablo II lo designó Bergoglio obispo titular de la diócesis de Ocoa y uno de los 4 obispos auxiliares de la arquidiócesis de Buenos Aires. Luego de desempeñarse como vicario general de Guarasino, 3 de junio del 97, fue designado arzobispo coadjutor de Buenos Aires con derecho a sucesión, por lo que ocupó el cargo de su mentor en el episcopado tras su muerte. El 28 de febrero del 98, convirtiéndose también en el gran canciller de la Universidad Católica de Argentina. Juan Pablo II creó a Bergoglio cardenal presbítero de San Roberto Bellarmino el 21 de febrero del 2001. Tras la muerte de dicho pontífice, el 2 de abril de 2005 fue considerado como uno de los candidatos para ocupar el trono de San Pedro, cargo para el que fue elegido finalmente el alemán Joseph Ratzinger, quien optó el nombre papal de Benedicto XVI. Bergoglio fue presidente de la Conferencia Episcopal Argentina durante 2 periodos consecutivos, desde noviembre de 2005 hasta noviembre de 2011. Impedido por el Estatuto de la Conferencia para asumir un nuevo mandato, durante la 102 Asamblea Plenaria de ese organismo se eligió el arzobispo de la Arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz, José María Arancedo, para sucederlo. El 13 de marzo de 2013, el cónclave
que se celebró tras la renuncia de Benedicto XVI, eligió como papa a Jorge María Bergoglio, quien manifestó su voluntad de ser conocido como Francisco en honor al santo de Asís. Bergoglio fue el primer papa no europeo desde el sirio Gregorio III, fallecido en el 741, el primer sumo pontífice americano y proveniente del hemisferio sur de la historia y el tercer hispanohablante nativo después de Alejandro VI. Además, es el único papa de origen jesuita hasta la actualidad y también quien más santo ha canonizado con un total de 942. Durante su pontificado apoyó una mayor inclusión de mujeres en la Iglesia Católica, defendió valores de la justicia social, tuvo un trato más acogedor con las personas LGTB que los papas anteriores, apoyó acciones para combatir el calentamiento global, defendió a los inmigrantes, rechazó las políticas hostiles contra ellos. Conocido por su humildad, su adhesión a la opción preferencial por los pobres, principio que abarcó a los marginados y sufrientes de distintas extracción y su compromiso de diálogo con personas de diferentes orígenes y credos. Francisco mostró una variedad de gestos pastorales indicativos de sencillez, entre los que se incluyen su decisión de residir en la casa de Santa Marta, en lugar de residencia papal del Palacio Apostólico Vaticano, usada por sus antecesores desde 1903. Asimismo, se caracterizó por su buen sentido del humor y por decidir llevar una vestimenta papal más austeras. También destacan su iniciativa de reforma de la curia romana en campos tan diversos como la economía y las finanzas, la administración, los tribunales eclesiásticos y el derecho canónico, las comunicaciones sociales, la sanidad, el laicado y la familia. Con ello propugnó soluciones en temas complejos que incluyen la transparencia de las finanzas vaticanas, la coherencia entre la misión evangelizadora y la actividad económica, la simplificación de la burocracia, la eficacia de la comunicación, la nulidad matrimonial, la lucha contra la pedofilia y los abusos y protección de menores inmigrantes. Al poco tiempo de su elección, en 2003, la revista Time lo consideró una de las 100 personas más influyentes, incluyendo en el grupo de los líderes, y meses más tarde lo nombró la persona del año. Falleció el 21 de abril del 2025, lunes de Pascua, a las 7:35. Su funeral tuvo lugar el 26 de abril siguiente en la Plaza de San Pedro. El 26 de abril de este año fue sepultado en la Basílica de Santa Marta, la Mayor, en Roma, siendo con ella el primer papa desde León XIII que está enterrado fuera del Vaticano. Combinada la histórica renuncia papal de Benedicto XVI y cerrada la sede vacante, se dio comienzo al cónclave de 2013, en que se le consideró a Jorge Bergoglio como un candidato reformista con edad y capacidad para reformar las curias romanas. A pesar de ello, no figuraba entre los papables más sonados. Pero antes de que se hiciese efectiva su renuncia, Benedicto XVI había tenido un gesto hacia Jorge. Lo había designado como miembro de la Pontificia Comisión para América Latina, lo que se interpretó como un mensaje implícito de confianza. Fue el cardenal Jaime Ortega, arzobispo de La Habana, quien dio a conocer un documento único con la ponencia de Jorge María Bergoglio ante los cardenales e inmediatamente ante el cónclave. Este documento incluye 4 puntos. En el primer punto expresó: la Iglesia está llamada a salir de sí misma e ir hacia las periferias, no solo las geografías, sino también las periferias existenciales, las del misterio del pecado, las del dolor, la de la injusticia, la de la ignorancia y la prescindencia religiosa, la del pensamiento. En el segundo párrafo caracterizó a la institución como una iglesia autorreferencial, centrada en sí misma, una tendencia que enferma a la institución. En el tercer punto, Bergoglio profundizó este problema. La iglesia, cuando es autorreferencial, sin darse cuenta, cree que tiene luz propia y da lugar a ese mal tan grave que es la mundanidad espiritual. En el cuarto punto hizo un comentario sobre las características que él consideraba debía tener un papa actual. El pontífice sería, explicó Bergoglio, un hombre que desde la contemplación de Jesucristo ayuda a salir de sí hacia las periferias existenciales. A las 19 horas del 13 de marzo de 2013, en la quinta ronda de votaciones del segundo día del cónclave, el cardenal Bergoglio fue elegido sucesor de Benedicto XVI. Fue el cardenal protodiácono Jean-Louis Tauran quien anunció desde el balcón central de la Basílica de San Pedro la elección de Francisco con la fórmula en latín: Habemus Papa. Os anuncio una gran alegría, tenemos papa. El eminentísimo y reverendísimo señor don Jorge Mario Cardenal Bergoglio de la Santa Iglesia Romana, quien se ha puesto el nombre de Francisco. Fue el primer papa de procedencia americana, el primero que no fue nativo de Europa, Oriente Medio o el norte de África, y el primero procedente del hemisferio sur del mundo. También destaca por ser el primer pontífice no europeo,
desde 741 años, en el que falleció Gregorio III, que era de origen sirio. Además, también fue el primer papa perteneciente a la Compañía de Jesús. Tomó el nombre de Francisco, en ocasiones reproducido incorrectamente como Francisco, y en su primera aparición pública elevó una oración por su antecesor, el entonces ya Papa Emérito Benedicto XVI. Acto seguido dijo que comenzaba un camino y pidió a los fieles que rezaran unos por otros para que haya una gran fraternidad. Espero que este camino de la iglesia que hoy comenzamos sea fructífero para la evangelización. Además pidió una oración en silencio por él para que Dios le ayudara en su labor. Tras el nombramiento de cientos de fieles se congregaron ante la Catedral Metropolitana de Buenos Aires para celebrar la elección y posteriormente se celebró una misa en el templo con ese motivo. La elección del Papa Francisco fue también uno de los temas más comentados en las redes sociales, acaparando en Twitter más de 130 millones de mensajes por minuto, siendo hasta la fecha el segundo evento con más repercusión en la historia de dicha red social, solo superado por el resultado de elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2012, en la que Barack Obama se proclamó ganador. Tras obtener la mayoría necesaria en la votación del cónclave, el cardenal Bergoglio escogió el nombre de Francisco como su nombre pontificial en honor a San Francisco de Asís, un santo italiano que en el siglo III fundó la orden franciscana y se caracterizó por su entrega a los pobres y su humildad extrema. Algunos periodistas señalaron al respecto que su preferencia por este nombre fue un signo de cómo quiere llevar a cabo su pontificado, y el Papa declaró posteriormente a la prensa que le gustaría una iglesia pobre y para los pobres. Al explicar el porqué de su opción por el nombre de Francisco de Asís, para mí es el hombre de la pobreza, el hombre de la paz, el hombre que ama y custodia la creación. El Papa explicó distendidamente que después del cónclave le surgieron algunos nombres como Adriano V, un papa reformista o Clemente XIV, el papa que prohibió a los jesuitas como una pequeña venganza. Sin embargo, optó por Francisco por unas palabras que le comentó el cardenal brasileño Claudio Hummes, cuando estaba alcanzando la mayoría para ser elegido: no te olvides de los pobres. Francisco escogió como lema y escudos papales los mismos que tenía como obispo y cardenal. Su lema: miserando atac eligiendo, lo miro con misericordia y lo eligió, proveniente de una homilía de San Beda el Venerable. El escudo tiene en su parte superior el emblema de la Compañía de Jesús, es decir, el símbolo IHS, que es un monograma de Jesús en griego, en su variante con una cruz de gules y los clavos de sable, sobre unos rayos solares de oro. En la parte inferior se encuentra una estrella, símbolo de la Virgen María, y una flor de nardo que representa a San José, patrón de la Iglesia Universal. La diferencia con su escudo de cardenal, además de los cambios en los adornos, indicativos de jerarquía tradicionales en la jerárquica eclesiástica, la mitra y las dos llaves en vez del cabello, es que la estrella y la flor de nardo pasaron a ser de oro en lugar de argel. Con el demonio no se dialoga, no se puede dialogar, porque nos va a ganar siempre. Solamente la fuerza de la palabra de Dios lo puede derrotar. Vuelve, muévete y gana de Codo Prospera. Ahora tus ahorros y aportaciones valen por 2. Por cada 500 pesos que deposites en ahorros recibes 2 boletos. Y por cada 1,000 pesos que deposites en aportaciones recibes 4 boletos. Nunca fue tan fácil ganar. 5 motores, 5 televisores de 55 pulgadas, mucho dinero en efectivo, 20,000 y 50,000 pesos en rifas mensuales y para un solo ganador 500,000 pesos. Además, ahora ganas más puntos Prospera por depósitos en aportaciones que valen por 2 y que puedes cambiar por artículos promocionales. Muévete y gana por 2 de Codo Prospera. Algunas restricciones aplican. Codo Prospera, junto a ti, creciendo. Constructora SSK, energía renovable. Estamos comprometidos con la innovación en apartamentos, proyectos agropecuarios y energía solar. Plaza City Center, tercer nivel, en Moca, con el teléfono 809-278-1819. Descubre un mundo de posibilidades con SSK Constructora. Poder ver las maravillas que nos presentan la vida, una sonrisa sincera, un amanecer, un cielo estrellado, un día lluvioso. Poder ver los éxitos de otros, poder ver nuestros amigos, la familia, nos hace ver más allá. Nos hace ver que tenemos profesionales con talento,
vocación y entrega. Doctora Olivo Marte, Instituto de Especialidades Médicas de Moca, Centro de Oftalmología, equipos de última tecnología, especialidad en catarata y glaucoma. Otra vez, vuelve el festival, con la aprobación de una vez, otra vez, vuelve el festival, con la aprobación de una vez. Vuelve el Festival de Préstamos COP ADP, con tasas súper cómodas, facilidades, cuotas fijas y rápida aprobación. Otra vez, vuelve el festival, con la aprobación de una vez. Préstamos para tu negocio, consolidar deudas o comprar lo que tú quieras. Aprovecha, visítanos en cualquiera de nuestras sucursales, porque llegó el Festival de Préstamos. Vuelve el festival, con la aprobación de una vez. Celebramos 25 años siendo la cooperativa de la gente. Guardianes Búho es responsabilidad, dedicación, entrenamiento permanente y sobre todo disciplina. El que todo siga en orden cuando vuelva es garantía nuestra. En Guardianes Búho contamos con una élite especial para actividades privadas, servicio de consultoría, monitoreo y seguridad electrónica. Búho, vigilando 360 grados, 24 horas, 365 días. La continuidad de su necesidad de seguridad es Búho, Moca, Santo Domingo y Santiago. La belleza y seguridad de tu vehículo las da Bumpers El Batuto. Autopista Ramón Cáceres, kilómetro 1, Moca, 809-578-2121. El Batuto. ¡Qué señor Bumpers! No lo guayes más. El líquido funciona mejor. Nuevo jabón de guava líquido Supra en sus diferentes presentaciones para un mejor lavado. Deja limpia toda tu ropa y lo que rinde. No lo guayes más. Jabón de guava líquido Supra. El líquido funciona mejor. No lo guayes, no. Ahora el líquido funciona mejor. Un producto Farquina. En Repuestos y Autocentro Copsibao tenemos los especiales que tu vehículo necesita al mejor precio del mercado. Combo de aceite especial para Corolla, Honda y Camry. Incluye 4 cuartos de aceite Valvoline, un coolant, un Lubristar, un filtro de aceite, un filtro de aire y un pinito aromatizante desde 1,800 pesos. ¿Tienes un Daihatsu Mirage? Aprovecha este combo. 3 cuartos de aceite Valvoline, un filtro de aceite, un filtro de aire y un pinito aromatizante desde 1,250 pesos. Y en cristales delanteros para tu vehículo tenemos Hyundai N20, 4,800 pesos. Daihatsu cara estrecha, 3,800 pesos. Daihatsu cara ancha, 4,500 pesos. Kia K5 del 2016 en adelante, 6,000 pesos. Chevrolet Colorado 2018, 6,500 pesos. No lo pienses más. Visítanos en Repuestos y Autocentro Copsibao, donde tu vehículo recibe lo mejor al mejor precio. Estamos ubicados en Guaucí, entrada Villa Olga. Llámanos al 809-578-3308. Sigue nuestras redes sociales @Copsibao. Llegamos gracias a DT Electric. Todo en electricidad para su construcción. Calle Córdoba, esquina José Contreras, con el teléfono 809-578-6193. DT Electric. Centro Bucal Especializado Doctora María Marte, calle Mella, esquina Rosario, con el teléfono 809-578-7550. Doctora María Marte. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam.
El tratamiento oficial del Papa fue su santidad, el Papa Francisco, en latín Franciscus. Otro tratamiento frecuentemente usado para los papas es Santo Padre. Su título completo raramente fue usado. Su santidad el Papa Francisco, obispo de Roma, vicario de Cristo, sucesor del príncipe de los apóstoles, sumo pontífice de la Iglesia Universal, primado de Italia, arzobispo metropolitano de la provincia romana, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano, siervo de los siervos de Dios. En 2024, el Papa Francisco retomó el título de Patriarca de Occidente, aquel que había eliminado por su antecesor Benito XVI allá por el 2006. Cuando se hace referencia a los papas, se acostumbra a traducir el nombre papal en los idiomas locales. Así es, Franciscus en latín, Francesco en italiano y Francisco en castellano. El 14 de marzo de 2013, un día después de ser elegido, celebró su primera misa como pontífice en la Capilla Sixtina. Lo hizo alternando latín e italiano, sin la ayuda de escritos, con un tono didáctico y gesticulando abundantemente. Respecto a los asuntos que trató, hizo un llamamiento a proclamar el mensaje de Jesucristo, para evitar ser considerado simplemente como una ONG compasiva. Además destacó la necesidad de que la Iglesia se aleje de lo mundano, edificándose sobre el Evangelio y la piedra angular de Cristo, y no como los castillos de arena que hacen los niños que se derrumban fácilmente. En su segundo día de pontificado, el viernes 15 de marzo, recibió la audiencia todos los cardenales de la Santa Clementina del Palacio Apostólico en el Vaticano. Francisco agradeció el apoyo recibido en el cónclave papal y alabó la labor realizada por su antecesor Benito XVI. También manifestó que todos nosotros vamos a tratar de responder con fe para llevar a Jesucristo a la humanidad y para atraer a la humanidad a regresar a Cristo, a la Iglesia. El sábado 16 recibió a los periodistas en audiencia en el aula Pablo VI, a quienes bendijo y agradeció por el trabajo realizado durante los días del cónclave. En dicho acto, el Papa habló en español por primera vez desde que fue elegido. Muchos de ustedes no pertenecen a la Iglesia Católica y otros no son creyentes, pero respetando la conciencia de cada uno, os doy mi bendición, sabiendo que cada uno de vosotros, hijos de Dios, que Dios les bendiga. Ese mismo día se estableció profesionalmente en su cargo a todos los miembros de la curia romana, cuyos puestos habían quedado suspendidos por la sede vacante. El domingo 17 de marzo presidió el rezo del Ángelus desde el balcón del apartamento papal del Palacio Apostólico. Ante unas 150,000 personas durante el rezo, habló de la misericordia de Dios que nunca castiga y también mencionó un libro escrito por el teólogo Walter Casper. Ese día escribió su primer tuit: queridos amigos, os doy las gracias de corazón y os ruego que sigáis rezando por mí. Antes del rezo del ángel celebró una misa en la capilla de Santa Ana y a su salida saludó personalmente a todos los presentes. El 18 de marzo, Francisco recibió a la primera autoridad extranjera de su elección. En concreto, fue visitando por su compatriota, en ese entonces la argentina presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El encuentro duró cerca de 20 minutos y fue seguido de un almuerzo. En la reunión, la presidenta pidió al Papa su intermediación para conseguir dialogar con el Reino Unido respecto al conflicto de las Malvinas. Algunos de los primeros actos públicos del pontificado de Francisco se desarrollaron en el marco de la Semana Santa de 2013. El Domingo de Ramos, ante más de 250,000 personas, denunció, entre otras cosas, las guerras, los conflictos económicos, el ansia de dinero y de poder, la corrupción y los crímenes contra la vida humana y contra la creación. El Jueves Santo lo inició con la llamada Misa Crismal, en la que anunció la beatificación de varios mártires de la Segunda Guerra Mundial, la Europa comunista y la Guerra Civil Española. Por la tarde tuvo lugar un acto inusual. El Papa realizó la misa en un reformatorio de menores, en vez de la tradicional Basílica de San Juan de Letrán. Allí lavó, secó y besó los pies a 12 reclusos, entre los que habían 2 mujeres, una de ellas de religión musulmana. El Viernes Santo realizó una ceremonia en la Basílica de San Pedro, en la que rezó tumbado y en silencio ante un crucifijo desnudo. Más tarde, participó en el viacrucis que se desarrolló entre el Coliseo y el Monte Palatino de Roma. Sus reflexiones escritas por jóvenes libaneses. El domingo de resurrección, el Papa lanzó un mensaje de paz para todas las regiones del mundo que se encontraban en situación de conflicto: Mali, Siria, Corea, Israel y Palestina, y dio la tradicional bendición Urbi et Orbi a los miles de fieles reunidos en la Plaza San Pedro, en la Ciudad del Vaticano. El 6 de abril de 2013 hizo su primer nombramiento dentro de la curia romana al encargar al fraile Francisco José Rodríguez Carballo al puesto de secretario de la Congregación para los Institutos de Vida. Un mes después de su elección, el Papa Francisco, tomando en consideración una de las urgencias que se expusieron durante la congregación general que precedieron el cónclave, constituyó un grupo de cardenales que lo asesoraron en las tareas de gobierno de la Iglesia y le ayudarán en la reforma de la Constitución Apostólica Pastor Bonus sobre la curia romana. 7 de abril de 2013
celebró la ceremonia de investidura del Papa Francisco como obispo de Roma en la Archibasílica de San Juan de Letrán. El 9 de abril de 2003 se reunió con Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, durante la visita del Papa. El Papa aprovechó para manifestar el aprecio por el papel central de la ONU en la preservación de la paz del mundo, en la promoción del bien común y en la defensa de los derechos fundamentales del hombre. El 2 de mayo de 2013, Francisco recibió en la Ciudad del Vaticano a su predecesor Benedicto XVI, el cual se había trasladado en helicóptero desde el Castel Gandolfo al monasterio Mater Ecclesiae, su residencia definitiva. El 10 de mayo, Francisco fue visitado en la Ciudad del Vaticano por el Papa Cocto Teodoro II en un intento de acercamiento recíproco hacia la unidad plena del cristianismo. Tras los primeros meses de pontificado, las encuestas muestran que el Papa Francisco cuenta con un elevado índice de aprobación y ha mejorado la imagen de la Iglesia Católica. Algunos periodistas han señalado que una de las claves de la aceptación del nuevo Papa es su lenguaje claro y directo, que proporciona titulares casi a diario contra la corrupción, la mundanidad o la ambición. Pocas semanas después de su elección ya había aumentado tanto el número de confesiones como la asistencia de los fieles a misa, lo que se denominó el efecto Francisco. Y según un estudio, numerosas personas que se habían alejado de la Iglesia Católica estaban acercándose nuevamente a ella. El Consejo de Cardenales fue creado por el Papa Francisco el 13 de abril de 2013, institucionalizando de forma permanente el día 30 de septiembre de 2013 para satisfacer la necesidad de reformas dentro de la curia romana y revisar la Constitución Apostólica Pastor Bons. El principal objetivo del grupo es el de asesoramiento del Papa en el gobierno de la Iglesia Universal, el cual lo ejerce tanto a título de consejo como a título personal, siendo cada uno miembro libre de hacer sus propias sugerencias. No obstante, los comentarios del consejo son orientativos y la decisión final recae sobre el pontífice. Francisco realizó 47 viajes apostólicos, visitando 66 naciones. También realizó numerosos viajes apostólicos en toda Italia y varias visitas pastorales a las diócesis de Roma. El primer viaje apostólico del Papa Francisco fuera de Roma, pero dentro de Italia, fue su visita a Lampedusa el día 8 de julio de 2003. El primer viaje del Papa fuera de Italia fue a Brasil con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, realizada en el Río de Janeiro en julio de 2013. Desde su elección, el Papa Francisco puso énfasis en visitar Latinoamérica y en visitar las llamadas periferias, es decir, aquellos países donde el catolicismo suele ser muy minoritario. Francisco fue el primer pontífice de la historia de la Iglesia Católica que visitó Myanmar en el 2017, Emiratos Árabes Unidos en el 19, Macedonia del Norte en el 19, Irak en el 2021, Bahrein en el 2022, Sudán del Sur en el 2023, Mongolia en el 2023. Asimismo, fue mi primer papa en visitar Timor Oriental, que es un país independiente. Con su visita a Abu Dhabi, Emiratos Árabes, en el 2019, se convirtió en el primer papa en visitar una área en la península arábica, además de ser el primero en oficiar una misa en aquella región. También se convirtió en el primer pontífice que visita un punto perteneciente al Ártico en llegar a Iqaluit, en Canadá, en el 2022. Su primera encíclica, Lumen Fidei, la luz de la fe, en castellano, fue firmada el 29 de junio de 2013, en la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, y centra su tema sobre la fe, y viene a completar lo de su predecesor, Benedicto XVI. Ya había escrito anteriormente sobre la esperanza y la caridad, las otras dos virtudes teologales, en sus respectivas encíclicas. Francisco asumió de hecho el trabajo de Benedicto XVI, quien antes de su renuncia al papado ya había completado una primera redacción del texto, al que le añadió algunas aportaciones. El texto, que busca presentar la fe como una luz que disipa las tinieblas e ilumina el camino del ser humano, se divide en 4 capítulos, a lo que se suma una introducción y una conclusión. Y este recorre la historia de la Iglesia, la fe de la Iglesia, desde el llamado de Dios a Abraham y del pueblo de Israel, hasta la resurrección de Jesucristo. Su segunda encíclica, Laudato Si, alabado seas, en castellano, fue firmada por Francisco el 24 de mayo del 2015, en la solemnidad de Pentecostés del tercer año de su pontificado, y tiene por tema central la conservación del ambiente, con particular énfasis en la búsqueda de una ecología integral. Su cuarta encíclica, Nos Amó, en castellano, fue publicada el 4 de octubre del 24 y trata sobre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Canonizó el domingo 12 de mayo de 2013 a 815 personas, Antonio Primaldo y sus 812 compañeros mártires de Otranto, Laura Montoya y María Lupita García Zavala. Adicionalmente, el 9 de octubre de 2013 decretó la canonización equivalente a la mística terciaria franciscana Ángela de Foligno,
De este modo es el Papa que ha proclamado más santo en toda la historia de la Iglesia, superando el récord de Juan Pablo II, que a lo largo de sus 26 años de pontificado canonizó a 482 católicos. El 7 de diciembre de 2013, mientras cumplía 77 años, Francisco promulgó la canonización equivalente de Pedro Fabro, santo jesuita, cofundador de la Compañía de Jesús. Y el 3 de abril de 2014, Francisco canonizó por decreto a José de Anchieta, un misionero español y poeta jesuita que fundaba ciudades en Brasil. María de la Encarnación Girard, francesa, que al enviudar se convirtió en monja e instructora de indígenas en Canadá. Y Francisco de Laval, misionero, obispo francés y protector de indígenas que excomulgaba a los que le vendían alcohol a los indígenas de Canadá con el objetivo de emborrachar. El 27 de abril de 2014 realizó la canonización conjunta de los papas Juan Pablo II y Juan XXIII. El 23 de noviembre canonizó a otras 6 personas: Eufrasía Elubactigán, Amanto Ronconi, Giovanni Antonio Farina, Nicola de Lamborghini y Luis de Casoria. El 14 de enero del 2015 canonizó a José Vaz, el apóstol de Sri Lanka. 7 de mayo de 2015 canonizó a 4 religiosas: Juana Emilia de Villeneuve, María Cristina de la Inmaculada Concepción Brando, María Alfonsina Danil Gatas y María de Jesús Crucificado Guaundirni. 23 de septiembre de 2015 canonizó en Washington, D.C. a Fray Junirepo Serra, misionero franciscano en California en el siglo XVIII. 18 de octubre de 2015 canonizó en la plaza de San Pedro a María de la Purísima, monja, María Celia Guerín y Luis Martí, padre y madre de la monja Santa Teresa de Lisieux, y a Vicenzo Grossier, sacerdote. El 5 de junio de 2016 canonizó a Elizabeth Herzbal y al Estanislao de Jesús y María. 4 de septiembre de 2016 canonizó a la Madre Teresa de Calcuta. 17 de octubre canonizó a 7 personas: José Gabriel Perochero, José Sánchez del Río, Salomé Leclerc, Isabel de la Trinidad, Manuel González García, Ludovico Pavoni y Alfonso María de Fusco. 13 de mayo del 17 canonizó en Fátima a los pastorcitos Francisco Marto y Jacinta Marto, videntes de la Virgen de Fátima. El 15 de octubre del 17 canonizó a los siguientes 35 personas: Andrés de Soberal, Ambrosio, Francisco Ferro, Mateo Moreira y 27 compañeros mártires brasileños: Cristóbal, Antonio y Juan, niños mártires de Taclata, Faustino de la Encarnación Miguel y Ángel de Acrí, sacerdote. 14 de octubre del 18 realizó la canonización de Pablo VI, Óscar Romero, Francisco Spinelli, Vicente Romano, María Catalina Casper, entre otros. El 5 de junio del 19 promulgó la canonización equivalente de Bartolomé de los Mártires. El 13 de octubre siguiente canonizó a Irma Dulce, John Henry Newman, María Teresa Chirimal y Margarita Weiss. 24 de abril del 21 promulgó la canonización equivalente de Margarita Tisita di Castello. El 11 de febrero del 24 canonizó a María Antonia de Paz y Figueroa. El 20 de octubre siguiente canonizó a 14 personas: 11 mártires de Damasco, que incluyen a Manuel Ruiz López y 7 compañeros, a los hermanos Francesco Motti y Rafaela Mesavi. 18 de diciembre promulgó la canonización equivalente a los 16 mártires de Copenhague. Durante su pontificado se realizaron numerosas beatificaciones. El Papa continuó la práctica de celebrar beatificaciones en lugar de origen del individuo, a que también presidió beatificaciones él mismo en algunas ocasiones. El 13 de octubre del 13, Francisco lideró la beatificación más numerosa de la historia: 522 mártires españoles del siglo XX en España. Francisco agregó a los siguientes santos al martirio romano sin pasar por un proceso ni ceremonia de canonización, razón por la que tampoco pueden ser consideradas canonizaciones equivalentes. Los momentos más lindos, como cura he pasado, como obispo, son los momentos que pasé junto a la gente, al santo pueblo fiel de Dios, ¿verdad? Y lo que me queda es eso siempre en el corazón, ¿no? El haber caminado junto a un pueblo que busca a Jesús y haber escuchado tantas cosas y haber aprendido tanta fidelidad, tanta fidelidad. Cuando tengas un sueño por cumplir, recuerda que tienes gente que cree en ti. Adelante, tú sigue adelante, que el futuro es brillante y espera por ti. Adelante, jamás te detengas, que todo es posible.
Con optimismo y firmeza, celebramos nuestro 55 aniversario. Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos, dándote siempre más. Mejor carne para un mejor país. Agrofen, carnes frescas de cerdo, pollo, res y chivo, embutidos y ahumados, todos con el sabor, calidad y frescura garantizada. Agrofen, mejor carne para un mejor país. Poder ver las maravillas que nos presentan la vida, una sonrisa sincera, un amanecer, un cielo estrellado, un día lluvioso. Poder ver los éxitos de otros, poder ver nuestros amigos, la familia, nos hace ver más allá. Nos hace ver que tenemos profesionales con talento, vocación y entrega. Doctora Olivo Marte, Instituto de Especialidades Médicas de Moca, Centro de Oftalmología, equipos de última tecnología, especialidad en catarata y glaucoma. Otra vez, vuelve el festival, con la aprobación de una vez. Otra vez, vuelve el festival, con la aprobación de una vez. Vuelve el Festival de Préstamos con ADP, con tasas súper cómodas, facilidades, cuotas fijas y rápida aprobación. Otra vez, vuelve el festival, con la aprobación de una vez. Préstamos para tu negocio, consolidar deudas o comprar lo que tú quieras. Aprovecha, visítanos en cualquiera de nuestras sucursales, porque llegó el Festival de Préstamos. Vuelve el festival, con la aprobación de una vez. Celebramos 25 años siendo la cooperativa de la gente. La belleza y seguridad de tu vehículo las da Bumpers El Batuto. Autopista Ramón Cáceres, kilómetro 1, Moca, 809-578-2121. El Batuto. ¡Qué señor Bumpers! Constructora SSK, energía renovable. Estamos comprometidos con la innovación en apartamentos, proyectos agropecuarios y energía solar. Plaza City Center, tercer nivel en Moca, con el teléfono 809-278-1819. Descubre un mundo de posibilidades con SSK Constructora. Así habla Tony Hinoa, productor agropecuario. Muchas tienen el nombre de farmacia veterinaria, pero en Instituciones Pecuarias Dominicanas está la más completa de todas, con todas las marcas reconocidas, a los mejores precios y con un manejo realizado por un personal muy calificado. Yo uso los servicios de la farmacia de Instituciones Pecuarias Dominicanas porque no es lo mismo ni es igual. Farmacia Veterinaria de Instituciones Pecuarias Dominicanas, ahora a tu disposición, de Moca para el país. Guardianes Búho es responsabilidad, dedicación, entrenamiento permanente y sobre todo disciplina. El que todo siga en orden cuando vuelva es garantía nuestra. En Guardianes Búho contamos con una élite especial para actividades privadas, servicio de consultoría, monitoreo y seguridad electrónica. Búho, vigilando 360 grados, 24 horas, 365 días. La continuidad de su necesidad de seguridad es Búho, Moca, Santo Domingo y Santiago. Vuelve, muévete y gana de Coprospera. Ahora tus ahorros y aportaciones valen por dos. Por cada 500 pesos que deposites en ahorros recibes 2 boletos. Y por cada 1,000 pesos que deposites en aportaciones recibes 4 boletos. Nunca fue tan fácil ganar. 5 motores, 5 televisores de 55 pulgadas, mucho dinero en efectivo, 20,000 y 50,000 pesos en rifas mensuales y para un solo ganador 500,000 pesos. Además, ahora ganas más puntos Prospera por depósitos en aportaciones que valen por 2 y que puedes cambiar por artículos promocionales. Muévete y gana por 2 de Coprospera. Algunas restricciones aplican. Coprospera, junto a ti, creciendo. Si quieres comprar o vender una propiedad, comunícate con nosotros. AN Soluciones, lo mejor para ti.
Alfonso de los Ángeles, 809-850-5250. Nicolás Grullón, 809-224-6159. AN Soluciones, lo mejor para ti. El que no camina sin dejar huella no sirve para nada. En la vida hay que caminar como caminó Jesús, dejando huellas que marquen la historia, huellas que dejen descendencia. Francisco declaró a 2 nuevos doctores de la iglesia, San Gregorio de Naret, doctor de la iglesia, título conferido en el 2015 con la fecha de la declaración de la Iglesia Católica Armenia y la Iglesia Apostólica Armenia. Y San Irineo de León, doctor de la Iglesia, título conferido en el 2022. Francisco también confirió a Irineo el título suplementario de doctor unitati, doctor de la unidad. Con su bula papal de convocación de abril del 2015, el rostro de la misericordia, Francisco inauguró un año jubilar extraordinario de la misericordia que se extenderá desde el 8 de diciembre de 2015, solemnidad de la Inmaculada Concepción, hasta el último domingo antes de Adviento y la solemnidad de Cristo Rey del Universo el 20 de noviembre del 2016. Se abrieron las puertas de las Santas Basílicas Mayores de Roma, incluida la Puerta Grande de San Pedro, y se abrieron las puertas de la misericordia, especiales en las catedrales y otras iglesias importantes de todo el mundo, donde los fieles pueden ganar indulgencias cumpliendo las condiciones habituales de oración por las intenciones del Papa, confesión, desapego del pecado y comunión. Durante las cuaresmas se celebraron servicios especiales de penitencia de 24 horas y durante el año sacerdotes especiales calificados y con experiencia llamados misioneros de la misericordia estarán dispuestos en cada diócesis para perdonar incluso los pecados graves y especiales normalmente reservados a la penitenciaría apostólica de la Santa Sede. Francisco instituyó la Jornada Mundial de los Pobres en su carta apostólica Misericordia e Misera, publicada el 20 de noviembre del 16 para celebrar la conclusión del Jubileo Extraordinario de la Misericordia. Con su bula de convocación, La Esperanza no defrauda, Francisco estableció el Jubileo Ordinario del 2025, que se extenderá hasta el 24 de diciembre del 2024 hasta el 6 de enero del 26. Se trata de un acontecimiento importante en la Iglesia Católica, donde se esperan entre 30 y 32 millones de peregrinos en Roma. Comenzó oficialmente el 24 de diciembre del 24 a las 19 horas con la apertura de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro por el Papa Francisco. Durante la pandemia, el Papa Francisco canceló sus usuales audiencias generales en la Plaza de San Pedro para evitar que las multitudes se reunieran y prevenir la propagación del virus que afectó seriamente a Italia. Animó a los sacerdotes a visitar a los enfermos y a los trabajadores de la salud. Instó a los fieles a no olvidar a los pobres en tiempos de crisis. Ofreció oraciones por la víctima del virus en China e invocó a la Santísima Virgen bajo su título de Salus Populi Romani, puesto que la Diócesis de Roma observó un periodo de oración y ayuno en conocimiento de la víctima. El 20 de marzo del 2020, Papa Francisco pidió el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, DPIHD, que creara la Comisión Vaticana COVID-19 para expresar la preocupación de la Iglesia por la crisis generada por la pandemia. El 27 de marzo, Francisco dio a modo extraordinario una bendición Urbi et Orbi en su homilía sobre el pasaje del Evangelio de Marcos, en el que Jesús atraviesa una tormenta junto a sus discípulos. El Santo Padre describió el escenario. Densas tinieblas han cubierto nuestras plazas, calles y ciudades. Se fueron adueñando de nuestras vidas, llenando todo de un silencio que entordece y un vacío desolador que paraliza todo a su paso. Se palpita en el aire, se siente en los gestos. Frente al sufrimiento, donde se mide el verdadero desarrollo de nuestros pueblos, descubrimos y experimentamos la oración sacerdotal de Jesús. Que todos sean uno. Francisco pidió perdón en nombre de la Iglesia por algunas razones. Pidió perdón por los abusos hacia los pueblos indígenas de Canadá en las escuelas residenciales administradas por la Iglesia, así como también criticó la mentalidad de superioridad con la que se trató a los indígenas de la conquista de América. El Papa Francisco decidió hacer de la Casa de Santa Marta su lugar de residencia, renunciando así al Palacio Apostólico Vaticano, usado por los papas desde Pío X. En concreto, se alojaba en la suite 201 destinada a alojar el nuevo pontífice, la cual consta de un dormitorio, un salón y un baño. Su decisión fue tomada, según Federico Lombardi, por el propósito de buscar una forma simple de vivir y la convivencia con otros sacerdotes. No obstante, el Palacio Apostólico siguió siendo utilizado para audiencias
y para el resto del Ángelus. Desde comienzos de mayo de 2013 hasta diciembre del 22 convivió en la misma ciudad del Vaticano con su predecesor, Benedicto XVI. En cuanto a su relación, Francisco declaró que es como tener el abuelo en casa, pero el abuelo sabio es en una familia, el abuelo está en casa, es venerado, es amado, es escuchado. Si yo tengo una dificultad o algo que no he entendido, puedo llamarlo y quiera como un padre. Incluso inauguraron juntos un estado para el Arcángel San Miguel. Se reunieron antes de la Jornada Mundial de la Juventud de Brasil. Además del idioma castellano, que es su lengua materna, el Papa Francisco hablaba con fluidez el italiano, con conocimiento intermedio de francés y alemán. Con respecto al latín, idioma oficial de Santa Sede, el latinista Wilfred Strock declaró que Francisco no sabría mantener una conversación fluida con ese idioma. En cambio, otros medios indicaron que Francisco hablaba en latín. A los 21 años, en su época de seminarista, se le extirpó parte de un pulmón. Consciente del problema que supone tener un papa, los cardenales debatieron el tema durante el cónclave debido a la edad de Bergoglio, considerando los problemas de salud que había padecido Benedicto XVI. Tras su elección se dio a conocer el nombre de un médico que le atendió durante años, Louis Min. Bergoglio sufría una estenosis tubercular sintomática del colon que le causaba un dolor abdominal recurrente e inflamación del colon, por lo que la tarde del 4 de julio de 21, después de comparecer en la Plaza San Pedro y anunciar para septiembre un viaje a Budapest y 4 ciudades de Eslovaquia, fue ingresado al Hospital Universitario Gemelli de Roma para ser sometido a una cirugía programada de colon con el fin de reducir los problemas causados por los divertículos. Reapareció desde el balcón del hospital el 11 de julio tras una semana internado y fue dado de alta el 14 de julio. Su segunda intervención crítica después que resultó elegido pontífice, luego de que en el 2019 fuera operado de cataratas en la clínica Pío XI en la capital italiana. Inicialmente, debido a un dolor persistente en la rodilla que requirió operación, Francisco comenzó a usar públicamente una silla de ruedas el 5 de mayo del 22. Después de hacer actividades diarias como la clase de comida semanal, el 29 de marzo del 23 empezó a padecer dolores de pecho y fue ingresado en el hospital universitario Gemelli por una bronquitis e infección respiratoria. El 7 de junio del 23, después de haber realizado la clase de comida semanal, el Papa se dirigió hacia el hospital Gemelli para ser sometido bajo anestesia general a una laparotomía y cirugía plástica de la pared abdominal con prótesis. Se informó que la operación duró 3 horas y se desarrolló sin complicaciones. Recibió la alta el 16 de junio siguiente. 7 de diciembre del 24, mientras estaba en la Basílica de San Pedro celebrando un consistorio para la creación de nuevos cardenales, Francisco fue visto con una gran hematoma en el mentón. El hematoma se produjo cuando Francisco se golpeó en el mentón con su mente de noche la mañana anterior. Esto le provocó una contusión y un hematoma visible según un portavoz del Vaticano. El 16 de enero del 25, Papa Francisco sufrió una contusión en el antebrazo derecho tras caerse en la casa de Santa Marta. Un portavoz del Vaticano aclaró que el Papa no se había fracturado el brazo, sino que lo tenía inmovilizado mediante el uso de un cabestrillo como medida de precaución. Ese mismo año, el 14 de febrero, fue ingresado otra vez al hospital Gemelli, nuevamente debido a una bronquitis que en los últimos días le había imposibilitado leer algunos discursos. Su estadía en el hospital se extendió más tarde para abordar problemas clínicos derivados de una infección polimicrobiana del tracto respiratorio surgido en un contexto de bronquiectasis y bronquitis asmática. Después de una tomografía computarizada de tórax, mostró que padecía de una neumonía bilateral. 21 de febrero su salud había mejorado levemente, antes de empeorar nuevamente al día siguiente debido a una crisis respiratoria asmática prolongada. El portal del Vaticano, Vatican News, de acuerdo con el deseo de Papa Francisco de hacer pública la información sobre su estado, calificó su condición como crítica e informó que recibió transfusiones de sangre y oxígeno de alto flujo. 23 de febrero se anunció que Francisco padeció una insuficiencia renal inicial leve, aunque su condición permaneció bajo control. Presentó una leve mejoría desde el 24 de febrero. Después informó que no estaba postrado en una cama. Desde el hospital, el Papa firmó un decreto con la canonización de José Gregorio Hernández, que se convertiría en el primer santo de Venezuela. 27 de febrero, el Papa había dejado atrás la fase crítica según fuentes vaticanas, aunque el hospital confirmó que aún necesitaba más días de estabilidad clínica. Sin embargo, al día siguiente sufrió un broncoespasmo que le hizo inhalar vómito y requerir ventilación mecánica no invasiva. Su próximo boletín se emitiría el 9 de marzo. Se difundió una grabación del Papa pronunciando un laborioso saludo de agradecimiento de 2 líneas en su español nativo. La primera vez que el mundo escuchaba sus palabras habladas desde que ingresó en el hospital casi 3 semanas antes. Desde el 9 de marzo, su condición mejoró ligeramente, aunque de forma cautelosa, pasando a ser de forma consolidada desde el 10 de marzo. 19 de marzo se informó que Francisco ya no utilizaba ventilación mecánica nocturna y que sus médicos afirmaron que su infección pulmonar estaba controlada, aunque no erradicada.
Fue dado de alta del hospital el 23 de marzo, inmediatamente después de reaparecer públicamente y saludar a la multitud presente desde su balcón. Su equipo médico había anunciado su alta el día anterior, pero detalló que debería cumplir una larga convalecencia de al menos 2 meses. Después que Francisco fuera dado de alta, se reveló que su equipo médico consideró la posibilidad de suspender el tratamiento tras la crisis respiratoria del broncoespasmo que sufrió el pontífice el 28 de febrero. Hacia las 5:30 del lunes 21 de abril del 25, el Papa comenzó a mostrar los primeros síntomas de malestar y más de 1 hora después entró en coma. Finalmente falleció a las 7:35 horas de ese mismo día, a los 88 años, en su residencia de la Casa Santa Marta, en Ciudad del Vaticano. El único momento que es lícito mirar a una persona de arriba abajo es para ayudar a levantarse. La iglesia no tiene puertas para que todos puedan entrar, todos, sin exclusión. A ustedes jóvenes hoy le dicen, no tengan miedo. Ser homosexual no es un delito. No es un delito. Sí, pero es pecado. Bueno, primero, distingamos pecado por delito. Se dice por ahí que a África a los países de África se le dio la independencia del suelo para arriba, pero el subsuelo quedó en manos de los colonizadores que vendrían después. Gracias por acompañarnos como siempre en Carmen TVcita, esperando que hayan disfrutado e invitar que cada domingo siempre pongan a Carmencita para que se relajen, disfruten y nos acompañen, que para nosotros siempre es un privilegio tenerlo acompañándoles. Bye, buenas noches.